Voy a dejar de compartir pantalla. Y parece que ya hay movimiento por ahí. Bueno, vamos a ir retomando la sesión. Esperamos que hayáis podido descansar, que os haya resultado interesante, estimulante todo lo que se ha hablado antes. Para nosotras lo ha sido. Y nos encanta que este evento haya tenido tan buena respuesta y que estemos aquí juntas hoy. Esperamos que hayáis podido picar algo, que os hayáis podido mover, estirar las piernas cómodamente donde estéis y que hayáis podido coger vuestro tótem, ese objeto, dibujo, alimento que os inspire, que os haga pensar en este camino que recorremos juntas en la diversidad. ¿Tenéis por ahí vuestro tótem? Si lo queréis enseñar a la pantalla. Caray. Muy bien. Qué tótems tan diversos y tan bonitos. Bueno, pues este tótem va a ser importante porque queremos que nos ayude a reconectar con nuestras experiencias, con nuestros conocimientos, con nuestra identidad también más sincera que tenemos, ¿no? Con quienes en buena parte somos y participamos en estos movimientos, en estas actividades ecosociales. Este soporte pues, puede ayudarnos a aportar de forma más personal y auténtica nuestra visión, nuestros sentidos, en las preguntas que ahora vendrán en la dinámica de grupos. Puede servir así un poco como de inspiración, al menos esperamos que así sea. Y ahora nos adentramos en la segunda parte de este evento, en la segunda parte de la jornada, centrada más en el principio de las manos. Vamos a llevar a cabo un pequeño experimento basado en la dinámica Café del Mundo, la dinámica World Café, que por cuestiones prácticas y de espacio evidentes, pues no vamos a poder movernos de mesa a mesa, de casa en casa, como sería este auténtico World Café, ¿no? Pero sí que vamos a poder compartir y profundizar de otro modo, ¿no? Mediante salas virtuales. Atentas porque os vamos a explicar a continuación, pues, de qué manera vamos a proceder. No es complicado, pero son varios aspectos técnicos a tener en cuenta. Gracias, Cristian. Pues sí, como os decía mi compañero facilitador, vamos a tener que estar muy atentas ahora porque si queremos que funcione bien, estar muy atentas a los pasos que hay que seguir, ¿vale? No es difícil, pero tiene su qué. Entonces, lo que voy a hacer para que sea más fácil la explicación es compartir pantalla y os voy a enseñar el documento al que vais a acceder en breve. Os aparece, ¿verdad? En pantalla. Sí. Genial, gracias. Pues como veis, tenemos aquí un documento al que le vamos a llamar documento ensalada y ahora veréis por qué. Lo primero será que hagáis clic en el enlace que Cristian os pasará por el chat para poder acceder a este documento. Pero antes de tocar nada del documento, os pedimos que os quedéis aquí en Zoom, mirando la pantalla compartida, bueno, os voy a explicar cómo funciona y así luego lo comprenderéis mejor. En breve lo que vamos a hacer es dividiros a las personas que estáis aquí participando, ahora mismo unas 50, os vamos a dividir en grupos, en salas virtuales, nos vamos a dispersar, eso lo haremos nosotras, no os preocupéis por nada, va a ser muy sencillo eso. Y os vamos a pedir que en cuanto aterricéis en las salas virtuales, os presentéis entre vosotras, estaréis en pequeños grupos, entre 3 y 5 personas, y os podréis ir presentando entre vosotras, teniendo este documento presente. Lo que haremos Cristian y yo, las facilitadoras, será ir pasando sala por sala y os diremos qué número de grupos sois y qué verdura, qué hortaliza, qué ingrediente de esta ensalada os ha tocado. En el caso de que os toque zanahoria, por ejemplo, si Cristian entra en vuestro grupo y os dice, hola grupo, vosotros sois el grupo zanahoria, el número 1, pues hacéis clic aquí en zanahoria, como podéis ver en pantalla, y se os abrirá vuestro documento. Cada grupo va a tener un documento igual, pero especial para su grupo, para su hortaliza o verdura que le haya tocado. Entonces, en el caso del grupo zanahoria, que todavía no sabemos quién es, os diremos luego, lo que tendréis que hacer es, cuando sepáis eso, pues pincháis en vuestro enlace
y vais a tener que trabajar en un documento como el que tenéis en pantalla. Sí, exacto. Es una dinámica que, bueno, va a durar más o menos calculamos unos 45 minutos de trabajo en grupo y luego una media horita más o menos de puesta en común. Y bueno, la pregunta clave que va a guiar en este rato pues es la siguiente, ¿no? Que tenéis aquí seleccionada en verde. La pregunta clave que va a guiar el trabajo es cómo debería evolucionar la transición en sentido amplio en estas dimensiones para adaptarse al contexto socioecológico emergente. Como veis, el documento está dividido en varias páginas, teniendo en cuenta pues, los tres principios de la transición: la cabeza, el corazón y las manos. La cabeza simboliza pues, lo intelectual, lo más científico, las teorías, la narrativa, la historia del movimiento, etc. Las manos simbolizarían las acciones, los proyectos, aquello más pragmático y más focalizado, y el corazón simbolizaría los cuidados, la dimensión emocional y espiritual. Y en cada una de estas dimensiones os pedimos que identifiquéis, en la medida de lo posible, cómo pueden expresarse en distintas áreas de aplicación, de más focalizada y pragmática a un área más sistémica y profunda. Las áreas más pragmáticas y focalizadas serían las acciones, luego serían las relaciones objetivos y por último, pues, los paradigmas. Quizá algunas os suenen estos términos de áreas de aplicación porque nos hemos basado en el esquema del modelo iceberg de Peter Senge, basado en el modelo de los leverage point, de los puntos palanca que planteaba hace tiempo Donella Meadows para gestionar la complejidad y el cambio sistémico. Exacto. Las personas que os estáis uniendo ahora, que llegáis ahora del descanso o que acabáis de entrar, no os preocupéis, estamos justo explicando cómo va a funcionar la dinámica estilo World Café, pero ahora cuando os dividamos en salas, si haremos un pequeño resumen y si no, pues las compañeras seguro que os pueden echar una mano o nosotras incluso pasaremos sala por sala y os echamos también un cable. A nivel de tiempos, os recomendamos que dediquéis unos 12 minutos para cada bloque. Como veis aquí arriba del documento, si estáis viendo la pantalla compartida, os hemos puesto más o menos los tiempos que podéis dedicar a cada bloque, empezando por unos 3 minutos de reflexión, luego los bloques y finalmente, si queréis escribir algo que no encaje en los bloques o algún comentario adicional, lo tenéis al final del documento y lo que os pediremos es que luego anotéis todo lo que haya salido en vuestro documento de trabajo de cada hortaliza, lo sinteticéis y designéis a un portavoz, volváis a ese documento ensalada inicial, que lo tenéis también aquí enlazado por si lo hubierais perdido por el camino, y allí volvemos al documento ensalada, y allí podréis anotar en vuestro recuadro correspondiente, en el caso del ejemplo que estaba dando, ¿no? El grupo que sería el grupo zanahoria, pues aquí podríais escribir vuestro resumen de aquellos aspectos más importantes, aquello que queréis resaltar y compartir con las demás, ¿vale? Lo que sea así como más importante para vosotras. Exactamente. Bueno, os iremos enviando varios recordatorios para que puedas controlar un poco los tiempos de este trabajo colectivo y para volver a la sala común, pues no os tenéis que preocupar de nada porque directamente de forma automática os reenviaremos otra vez a la sala común. Entonces, bueno, resumiendo, lo primero que tenéis que hacer es abrir el documento de ensalada que os he puesto en el chat, dejaoslo abierto. Entonces, a continuación, os dividiremos en grupos de unos 4 o 5 personas. Os presentáis un poquito quiénes sois, vuestro nombre, de dónde venís y accedéis al enlace de la hortaliza que una de las dinamizadoras, tanto yo como Esther, pues os digamos. Nosotros iremos pasando por grupos y diremos a qué grupo pertenecéis. Y según qué grupo seáis, pues entráis al enlace correspondiente. Y a partir de ahí, pues nada, dejar que la sabiduría colectiva del grupo vaya fluyendo poco a poco y una vez termine este proceso, pues volver al documento de ensalada de síntesis para escribir el resumen de lo trabajado y designar a un portavoz para luego la puesta en común. Si lo habéis tenido, no sé si os ha quedado más o menos claro, si podéis levantar un poco los pulgares para ver si lo habéis comprendido o no, a ver que veamos así por las cámaras, más o menos. De todos modos, no os vemos a todas porque sois muchas Algunos... personas. Si tenéis dudas, podéis escribirlas en el chat o incluso poner una M de mano y Sí, os damos voz. Creo he que visto hay... algún pulgar así hacia abajo. No os preocupéis. Bueno, igualmente es muy sencillo. Así explicado a viva voz a distancia. Es más complicado de lo que es realmente.
simplemente ahora nosotros subiremos el grupo y ahí personalizadamente ya Uy, creo que se te por corta un ahí poco. cómo proceder. No os preocupéis. Creo ¿Vamos que a se ver te ahora? corta un poco, Cristian. Veo que hay una pregunta que es súper pertinente porque, claro, hemos llamado a esto Dinámica World Café y nos pregunta Miriam, si se podrá cambiar de sala y cuándo. No, en este caso no vais a poder cambiar de sala, ¿vale? Porque lo hemos ajustado y sintetizado para que nos encaje en el tiempo y en lo virtual, porque si tuviéramos que cambiar de sala virtualmente, el sistema es bastante complejo y tendríamos que hacerlo manualmente. Entonces, lo hemos reducido a varios grupos una sala y luego haremos la puesta en común, ¿vale? Es versión abreviada y más fácil para las circunstancias en las que estamos. Vale. Efectivamente. Pues ahora os enviaremos a las salas y ahí os damos instrucciones más concisas. Gracias por las anotaciones que nos habéis hecho. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Nos preguntan que no ha quedado claro el propósito. Lo que queremos es que en el documento en el que todavía estoy compartiendo pantalla, si lo podéis ver, que reflexionéis sobre la pregunta que os hacía Cristian al principio, ¿no? ¿Cómo debería evolucionar la transición en las dimensiones que os apuntamos, en cabeza, corazón y manos, en esos bloques que tenéis en los recuadros? Si han quedado dudas, no os preocupéis, ahora os vamos a dividir en salas, ¿vale? Y si hubiera cualquier pregunta, pasaremos por ahí y nos la hacéis así con el micro en cada grupo. Dejo de compartir y vamos a ver. En breve os saldrá una notificación. Vale. Vamos volviendo ya para la sala común. Se nos van a ir uniendo. Bueno, vamos reapareciendo en este espacio compartido. Se resisten a volver, hay mucho que hablar. Ahora, por favor, recordad mantener los micrófonos silenciados y... A ver, vale, sí, estamos volviendo todas. Ya casi estamos, ya casi todas. Quizá nos faltan ya un par de personas solo. Al final nos hemos quedado en 11 grupos, se han formado 11 grupos. Y os agradecemos muchísimo el esfuerzo que habéis hecho. Sabemos que no es fácil con tantas personas, a nivel tecnológico. Además, os hemos dado unas directrices como muy claras y eso quizá puede suponer, ¿no?, retos también, que seguro que algún grupo nos comentará. Lo que vamos a hacer ahora es que el grupo que quiera compartir, entendemos que habréis designado un portavoz, entonces la persona portavoz que escriba por el chat el nombre de la hortaliza o la verdura que teníais. Y nosotras iremos dando paso para que el portavoz o la portavoz pueda abrir el micro, ¿vale? Sí, seguramente no dará tiempo que todos los grupos podáis hablar porque más o menos tenemos unos 15 minutitos, pero bueno, intentemos que ser concisos y dar la voz a más grupos, cuantos más grupos mejor. Os comparto pantalla con la síntesis.
No hace falta que leáis lo que habéis puesto aquí. Si no queréis, podéis remarcar cosas así como muy concretas para que dé tiempo a todas o a la mayoría, a las que se pueda. Lo bueno es que todas tenéis acceso a este documento, todas podéis leer lo que se ha ido compartiendo. Por eso os pedimos que las portavoces hagáis como una pequeña pincelada de lo que sea más relevante. Seguro que os ha sido enriquecedor este rato. Muy bien, el Grupo Tomate, ¿se anima? ¿Qué nos contáis, Grupo Tomate? Muy buenas. Bueno, pues voy a romper el hielo resumiendo un poquito las aportaciones que hemos estado charlando en el Grupo Tomate. Y bueno, con relación a la cabeza, hemos coincidido mucho en la importancia del enfoque local, de la acción local. Gracias, Esther, por moverme lo que lo veo un poquito mejor. En la importancia del nivel local y también de la prensa, de los medios de información que consultamos y poder ver, pues eso, todo lo que está sucediendo cerca de nosotras, y al mismo tiempo esto puede crear mucha comunidad y muchos lazos donde fortalecer las acciones y las relaciones. También nos resonaba la necesidad de encontrar una narrativa que nos inspire ante tanto desastre. Pues ha salido una idea muy interesante, que era fiesta versus naufragio. Y nos preguntábamos qué queremos hacer mientras termina la fiesta, ¿no? Podría ser una buena narrativa. Y bueno, en relación con las manos, de nuevo esa importancia de percibir el impacto de lo que se hace, que conecta mucho con el enfoque local. Y bueno, la importancia de resentir ese vínculo con las generaciones futuras y quizá conectar con esa frase que nos dice que no heredamos el planeta de nuestros antepasados, sino que lo tomamos prestado de nuestros hijos y nuestras hijas. ¡Wow! Me emociona tremendamente esa visión. La importancia de retomar el arte y recuperarlo, como también hace Extinction Rebellion en sus performances, nos resultaba bastante relevante. Y por último, mencionar en el corazón la importancia de autoperdonarnos y de crear espacios intencionales y seguros para atraer las emociones a la vida, a nuestros grupos y a nuestros espacios también de activismo, la importancia del poder y la magia del círculo y prácticas como la meditación. Gracias. Muchas gracias, Grupo Tomate. Gracias, Laura. Qué bonito todo. Había también por ahí a continuación el Grupo Remolacha, creo que Leire, si quieres compartir brevemente. Grupo Remolacha, Leire. Perdona, que tenía el micrófono desactivado. Vale, bueno, pues en mi grupo hemos estado comentando, reflexionando sobre la cabeza, pues que muchas veces unificar el discurso es difícil, que hay muchas vías que se proponen para el decrecimiento que generan debate, como la renta mínima universal, y creemos que es importante tener en cuenta lo que dicen los expertos científicos fuera de la política, científicos o sociólogos, etcétera. Y también respecto a la cabeza es importante y necesario adaptar el lenguaje al receptor y cómo simplificar muchas veces pues hace que se pierda la rigurosidad, entonces queremos remarcar cómo es importante simplificar sin perder rigurosidad, ¿no? Que simplificar no significa deformar, sino hacer accesible la información y aprovechar sobre todo los recursos y las vías por las que se transmite la información, ¿no? Que pueden ser en este caso ahora mismo las redes sociales, Netflix, aquello que la gente utilice porque es lo que va a hacer que el mensaje llegue. Entonces, hacer que la información llegue ya, digamos, masticada, más fácil de digerir y de comprender y no maquillarlo, ¿no? Hacerlo claro, pero sin maquillarlo. Y luego respecto a las manos, hemos dicho que es importante cambiar el sistema desde dentro, ¿no? Romper con la idea de demonizar a aquel que cuestiona el sistema impuesto, en este caso el capitalismo en los últimos 200 años, y abrir el diálogo y la acción para hacer una transición hacia nuevos modelos
que creemos que deben basarse en la cooperación, ya que al fin y al cabo es lo que ha permitido la supervivencia de ciertos grupos humanos a lo largo de la historia y la competitividad en la extinción de otros, ¿no? Entonces, cambiar de la competición a la cooperación nos parece que es, digamos, una transición natural, ¿no? de la naturaleza del ser humano. Y también importante en las manos alejarse del discurso político y construir uno propio, más humano, social, y entrar en las instituciones para cambiar el sistema, hemos dicho, con un partido político que sea independiente del resto de ideologías y que defienda esta transición. Y finalmente, de corazón, hemos hablado cómo los cuidados son la base del buen funcionamiento y que para cooperar es imprescindible cuidar las emociones, y para ello pues es importante promover la diversidad, hacer que la gente se sienta parte, que se sienta que es suyo el movimiento, y cómo es importante pues hacer que predomine el beneficio grupal y establecer pues normas de convivencia que remarquen cómo la aportación emocional es igual o más importante que la práctica para mantener el buen funcionamiento del grupo. Gracias. Muchas gracias, Leire, Grupo Remolacha. Muy interesante también todo. A continuación había pedido la voz el Grupo Berenjena. Me parece que Alejandro puede ser. Si quieres quitarte el micrófono y compartir con nosotras. Bueno, realmente era Juan, del Grupo Berenjena. Pues Sí. Juan, genial. Bueno, resumido mucho, porque lo que hemos hecho es sintetizar mucho en el debate que hemos ido teniendo. Pues creemos que es muy importante el tener unidad y a la vez diversidad, porque evidentemente va a haber posiciones en las cuales, como es un debate tan complejo, siempre va a haber divergencia, y empatizar precisamente con las personas que piensen diferente, porque poníamos el ejemplo del Green New Deal como un debate en el que evidentemente pues siempre va a haber matices y no vamos a estar todas de acuerdo en cómo encauzarlo, pero no por ello se tiene que dejar de respetar la postura que no sea exactamente como la tuya, porque igual tú has estado en esa posición unos años antes, ¿no? Y el ser capaces de generar espacios de debate en los que se coordinen opiniones diferentes. Apoyar mucho a la difusión y a los divulgadores que llevan haciendo esta tarea desde hace muchos años, como puede ser, pues eso, Jorge Richman, que ya se ha comentado, Yayo Herrero, Antonio Duriel, Ferran Puigvilar, al que hace poco le censuraron su blog de cambio climático en Facebook, y afortunadamente hubo una coordinación precisamente para responder a eso y se le ha levantado la censura. Y también hemos remarcado la importancia de dar tiempo al corazón para equilibrar, que es verdad que en todos estos proyectos normalmente se le da mucha fuerza al tema de la cabeza, sobre todo, y a las manos, pero claro, lo otro es imprescindible para que se retroalimenten los bucles de retroalimentación positiva entre cabeza, corazón y manos. El corazón es imprescindible. Yo ahí personalmente matizaba una cosa, y es que creo que igual también es verdad que a la vez hay que ser conscientes de que igual no tenemos demasiado tiempo como para priorizar el según qué actitudes, porque igual pues hay gente a las que no vamos a poder convencer de meditar todos los días o de tener una transición interior, y hay que saber respetar también esa diferencia. Y luego, con respecto al tema del decrecimiento, teníamos un debate también, porque Georgios Kallis, que es como una de las personas a las que creo que más respetamos aquí, la mayoría seguro que lo conocéis, en cuanto al tema del decrecimiento, él mismo en un documental muy reciente que se llama Los cuentos de hadas del crecimiento, explicaba cómo igual la palabra en sí no es imprescindible que se transmita, porque lo importante realmente es la cultura y la filosofía que hay un poco subyacente, y no tanto en sí la palabra. Y creo que eso es un buen ejemplo como para que cualquier movimiento que esté en este ámbito se lo aplique también, porque igual no es tanto la palabra o el título del movimiento, sino la idea que necesitamos transmitir. Y luego remarcábamos también el aspecto de la desobediencia civil pacífica para determinados objetivos, como sabiendo que no va a ser la llave que nos va a abrir nada, ni es la receta para todo, pero sí que es probablemente imprescindible saber aplicarla en según qué momentos para llamar la atención, para precisamente permear a esos medios de comunicación que no van a estar muy por la labor de apoyar perspectivas decrecentistas, y poco más. Eso era lo que teníamos. Muchas gracias, Juan, del Grupo Berenjena.
El siguiente grupo que teníamos es Acelga, me parece. El grupo Acelga, si el portavoz quiere encender su micrófono, adelante. Os recordamos que por favor seáis bastante sintéticos y concisos para así dar más voces. Gracias. Sí, voy a hacerlo. ¿Me puedes poner en pantalla lo que hemos escrito? Sí, ahora está moviéndose hacia el grupo. Vale. Ahí está. Sí, bueno, planteábamos en el grupo de 4 que hemos estado, pues que hay que abordar la realidad tal y como es, pero también marcando un camino colectivo que tenemos que andar, independientemente a donde nos lleve. Es decir, no vamos a salvar el planeta, pero es el camino, es el único camino, el camino de la transición el que tenemos que andar, ¿no? Una herramienta muy interesante que hemos comentado ha sido el cálculo de la huella ecológica. Creo que bueno, pues es una herramienta que impacta y llega independientemente del nivel de conciencia que se tenga. Y también aparece una idea, creo que interesante, que es la creación de un símbolo que une el movimiento por el cambio. Un símbolo. Lo hemos estado viviendo pues, en el movimiento de Fridays for Future, iconos que nos ayuden a identificarnos dentro de esa sensación que podemos tener de aislamiento, ¿verdad? En cuanto al ámbito de las manos, ha surgido con mucha fuerza la necesidad de vincularnos en los entornos cercanos, en las barriadas, en los pueblos, en los patios de vecinos, en los colegios, en las asociaciones. Visibilizar lo que sabemos y lo que hacemos como modelo de replicabilidad para las personas con las que convivimos. Y en el ámbito del corazón, pues resaltábamos la necesidad de la educación, también dejar espacio a las emociones en los grupos, porque nos solemos ir más hacia lo práctico, hacia el debate o el planteamiento más reflexivo y más de acción, y no miramos tanto lo que es lo emocional. Y por último, recuperar el sentido de lo cívico. Es decir, lo cívico no como un buen comportamiento en la calle, sino cívico como aquella postura ética de cara al resto de la humanidad y el planeta. Eso sería un poquito nuestras aportaciones. Muy bien, pues muchas gracias al grupo Acelga por todo este esfuerzo de sintetizarlo. Muchas gracias. El siguiente grupo que había era el grupo Calabacín. Calabacín, si queréis encender vuestro micro, portavoz. Bueno, hola. Nosotros tuvimos una conversación muy interesante con Juan del Río y con Mauricio desde Tenerife. Estuvimos hablando de varios temas, pero para concretar y ser muy corta, creo que lo que buscamos pensamos que una de las prioridades es darle espacios al corazón para poder construir nuevas narrativas. Gran parte de la conversación en términos de cabeza, corazón y manos fue en términos de cómo construimos nuevas narrativas que permitan que miremos el futuro de mejor manera, hablando como de un heroísmo colectivo, donde todos y todas podamos trabajar de la mano desde prácticas diarias, desde procesos de educación y formación, desde abordar los temas como las vulnerabilidades, desde inspirarnos con alegría también para la construcción de una nueva realidad. Entonces creemos que necesitamos nuevos referentes que permitan esta motivación y este compromiso, y que lo importante es que podamos usar medios audiovisuales, hacer redes, tener espacios de información y de compartir comunicación todo el tiempo,
que permitan que construyamos una nueva realidad todos de la mano, siendo conscientes de nuestra vulnerabilidad y de nuestras maneras en que podemos vivir la realidad tal y como está. Muchísimas gracias y queremos resaltar el esfuerzo enorme que habéis hecho para condensarlo todo en tan poco tiempo y el compromiso que se nota que tenéis, que bueno, realmente aquí hay personas muy comprometidas, así que muchísimas gracias por todo este trabajazo que habéis estado haciendo. Pues ahora sería el turno del grupo Patata. ¿Quién teníamos por ahí de portavoz de Patata? Si no, damos paso a otro grupo y luego habláis. Patata. Pasamos a Apio si Soy queréis. yo, creo. ¿Sí? Vale, pues Patata, adelante. Adelante, Soy Gorka. yo. Sí, me han pasado la patata caliente, ¿no? Bueno, pues el objetivo era responder a la pregunta cómo debería evolucionar la transición en estas dimensiones, la de la cabeza, mano y corazón, para adaptarse al contexto sociológico emergente. Y en cuanto a la cabeza, como paradigma o frase gorda, hemos puesto la transición no funciona si no lo hacemos la gran mayoría. Esa sería un poco la idea de dónde tiene que ir el discurso, ¿no? Y la estrategia sería hacer más entendible y accesible la transición, trabajar en el diseño de un nuevo modelo mundo, crear otras narrativas, discursos para que sean más cercanas a esa otra mayoría o la mayoría y construir puentes entre gente, agentes, movimientos diversos. La acción concreta es definir un discurso que una, que sume, vamos. Aprender a hacer cosas básicas, alimentación, vivienda, movilidad, repartir y compartir las habilidades y saberes a nivel comunitario. Y acciones concretas están definidas un poquito con lo que acabo de decir. Y en cuanto al corazón, al cuidado de las emociones, hemos cogido como 3 propósitos o 3 frases. Una sería no se puede hacer sin todas y ninguna somos prescindible. La segunda sería sin prejuicios cabemos todas. Y la tercera, pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Un poco para unir estos 3 paradigmas, ¿no? Con el objetivo de unir estos tres, el corazón, las manos y la cabeza. Y las estrategias y relaciones serían sentirnos, hacer sentir parte valiosa del proceso de transición a todos los que somos o estamos ahí, los que van a ser, compartir las sensaciones, frustraciones, miedos y ponernos en el lugar del otro. Y las acciones concretas serían crear espacios, momentos de encuentro en estos parámetros. Y que el corazón es un tema que hay que trabajar de modo transversal. Que no se trata de hablar de este tema aparte, sino de trabajarlo mientras hacemos todo. Y de los comentarios adicionales, pues bueno, pues que esto hay que hacerlo con alegría, que hay que celebrar los logros, disfrutar del camino que tenemos que recorrer y que esto va a ser más fácil si lo hacemos en compañía. Y que el activismo tiene que ser sostenible y divertido. Y eso ha sido un poco, no sé si se me ha oído bien. ¿Sí? Sí, gracias, Gorka. Hubo un momento que se cortó un poco, pero prácticamente todo te escuchamos y te pudimos seguir con lo que habías rellenado en la cuadrícula. Okay, perdón. Gracias. Es el turno de Apio. Habéis pedido la palabra, Apio. A ver si lo encuentro aquí. Es que no sé, habíamos pedido, pero lo escribimos en el chat, si Ángeles podía ser la portavoz, porque es la que quizás creo más representaría al grupo, pero ahora no sé si está. Quizá ha salido. Quizá ha tenido que salir. Si queréis compartir algo de lo que habéis estado hablando, ni que sea una frase. Pues muy breve, porque, técnicamente empezamos muy tarde y éramos 3, uno se acaba de incorporar, entonces la verdad hemos estado hablando de los tres ámbitos muy, muy conjunto, no hemos diferenciado
porque hemos recalcado la interdependencia de los 3 ámbitos. Entonces, empezamos hablando de formación, educación, la importancia de que llegue, de potenciar esta visión de que no es algo negativo. Pero no bueno, podéis leer lo que pone ahí, no voy a entrar mucho más. Pero la falta de formación, información y el ser, me sabe mal que Ángeles no está porque ella es la que más quizás podía expresar todo lo que hablamos, que vamos hacia la era del ser y es holístico, es egocéntrico. Y lo dejo ahí. Muchas gracias, Karen. Gracias. Muy bien resumido. Pues nos faltaría el grupo Calabaza y terminaríamos con este. Nos estamos pasando un poquito del tiempo. Lo que vamos a hacer es que, bueno, intentaremos el cierre ser muy breves. Después de esto nos queda la parte del corazón de transición interior, así que grupo Calabaza, adelante. Ya os digo que solo nos pasaremos 5 minutos del tiempo final, ¿vale? Intentaremos no pasarnos mucho porque sabemos que hay hambre. Calabaza, yo estaba esperando, ¿me escucháis? Sí. Que hablara Agnes, pero que es la que ha redactado el trocito ese. Bueno, si lo ponéis, lo vemos en un segundo. Sí. Y digo las 3 ideas. Y eso lo podemos hacer juntos, Tomás. Pues, estás tú, pues ya si está. estás ahí, hazlo tú, hazlo tú. Claro. Que lo has escrito. Bueno, como quieras. No, hazlo tú. Bueno, un poco... ¿Dónde está aquí? Un poco lo que habíamos hablado, sí que lo hemos separado por cabeza, manos y corazón. En cabeza iban como saliendo ideas, ¿no? Y en la cabeza está la visión de las ideas, de las creencias que sostienen toda la cultura que ahora tenemos, pues, pensábamos que era importante como sacar nuevos mitos y nos salía el de vivir mejor con menos es una realidad. Y Tomás comentaba lo que a veces nos movemos por envidia o por deseo, ¿no? Y si cada uno vive su vida más simple, de una forma elegante y abundante, pues la gente también como genera ese interés y esta ilusión de también poder, de ver que es posible y que se vive muy bien. También con tipo de creencias, ¿no? De la idea del éxito, donde tenemos las prioridades y que creemos que es éxito, o por qué tenemos el pensamiento de que no hay que perder tiempo para nada. Cuando no tenemos cosas que hacer es cuando podemos observar y contemplar y entrar en esta simplicidad elegante y el placer de vivir. Y luego como acciones concretas pensábamos en que haría falta una estrategia de reestructuración social para que haya tiempo para reaburrirse y si seríamos capaces de poder dejar de intentar implicarnos en 1000 y una cosas y centrarnos en más poquitas, pero para poder profundizar y tener como no tanta dispersión, sino más profundización y tiempo cuando no estamos en todos lados. Bueno, esto es lo que había en cabeza. En manos pensábamos que hay muchos ya ejemplos prácticos que se están haciendo proyectos muy interesantes y hay que visibilizarlos. Y salía la idea de que a veces en Alacer ha habido como un poco el éxito de este pensamiento sostenible y ahora pues todo el mundo va y compra cosas de residuos cero y teníamos que como una estrategia como vigilar que el capitalismo no se apropie con esta narrativa ecológica y la acabe desvirtuándola, ¿no? Que era un poco como mantener la visión de por qué lo hacemos y cómo queremos hacerlo, ¿no? Si es reducir, da igual si no tienes un plato de residuos, haz lo que tienes y como no perder la visión. Y por otro lado, como recuperar esta actitud indígena que yo decía, pero era un término así un poco, a veces se podía confundir, pero como la actitud de escucha del entorno, ¿no? Y cuando tú estás con lo que estás y estás aquí presente y dejas de mirarte el ombligo y puedes escuchar a los otros seres, a lo que pide, a lo que hay que hacer, pues estás como más, bueno, recuperar esta actitud de escucha y de humildad como estrategia. Y al lado del corazón, y acabando,
había también dos ideas. Una de que hay que, bueno, la de la belleza, ¿no? De buscar la belleza en las cosas simples, elementales y que nos llenen el alma, y con esto pues el corazón, ¿no? Se llena de las cosas bonitas, no por su superficialidad, sino porque son agradables de hacer y entiendes como la profundidad de la palabra belleza, no sé si se entiende. Y también el compartir y valorar a todo el colectivo, ¿no? De dejar de, como decía algún grupo, de ver que yo ya soy medioambientalista, yo ya lo hago todo bien, y entender que si todos no estamos en la misma página, aún hay camino por recorrer, ¿no? Y no va de uno a uno, sino que lo tenemos que ir haciendo todos, y ir y volver y hacerlo una y otra vez hasta que todos estemos ahí. Y bueno, pues cómo podemos conectar, ¿no? Cuando encuentras las diferentes ideologías, a veces es muy, muy difícil pues realmente encontrarse y hablar. Y nos salía como la metáfora de coger las ideologías y guardarlas en el bolsillo algún rato para poder conectar con la persona, ¿no? Que tienes delante, que es algo que realmente compartimos, y hay muchas cosas. Y cuando somos humanos, cuando estamos en el humor, en el comer y compartir, en el cariño, en el sentirse respetado, aquí encontramos siempre un canal para conectar, ¿no? Y a veces tenemos que poner un poco las ideologías a un lado para crecer y para para unir fuerzas y poner también, sentarnos con gente de otras organizaciones, de otros colectivos y poder colaborar. Y bueno, no sé, he intentado ser sintética, pero había muchas cosas, ha sido muy interesante, gracias. Muy bien, pues muchas gracias Grupo Calabaza, y gracias a todas por este esfuerzo de síntesis, que sabemos que ha sido muy condensado, con dificultades técnicas. Realmente esto, si hubiera sido de forma presencial, habría sido mucho más ameno y más sencilla las tareas, pero debido a que es virtual, pues bueno, tiene más complicaciones en ciertos puntos, pero bueno, también tiene oportunidades como que nos podamos encontrar de diferentes lugares, ¿no? En un espacio virtual, y tiene sus ventajas también esto. Y bueno, ahora ya vamos a pasar al siguiente espacio de nuestra jornada, el espacio del corazón, el gran principio también de la transición. Y vamos a llevar a cabo pues una dinámica que la facilitarán dos de nuestras compañeras, Serrano y Fernando García, que ya la habéis escuchado antes. Y bueno, os animamos a que os quedéis. Durará más o menos unos, creo que 30 minutos. Y después, en cuanto acabe esta fase, que consideramos que es muy importante y tiene un valor, pues ya concluiremos la jornada. Muchas gracias por aguantar aquí a la 1:30, y bueno, voy a presentar a las facilitadoras de la siguiente dinámica.